Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Una vez más, me es grato darles la bienvenida a nombre del licenciado René Castellano Holguín, quien es el director de la revista Lex Informa. Su servidor, doctor en Ciencias Forenses, Faustino Carrillo Ahumada, presidente de lo que es el CAECIPE, el Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Ciencias Penales, y desde luego sus ciencias auxiliares. El día de hoy nos vestimos de plácemes. Le damos la bienvenida a un gran especialista de la materia que impartirá, en este caso con ustedes, el tema ausencia del consultor técnico en las estrategias jurídicas en el proceso penal. Y les menciono a ustedes que es un conocedor de la materia, ya que así lo refiere su historia de vida. Yo solamente daré unas breves referencias para que todos ustedes lo conozcan y desde luego estén al tanto precisamente la gran experiencia que tiene dando este tipo de conferencias. Lo presento, es el doctor Mauricio Reséndiz Zamudio. Él es especialista en criminalística e investigador forense. Es licenciado en Derecho, maestrante en investigación criminal en ciencias forenses, doctorado honoris causa por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, que fue acordado en Asamblea General. Él goza de diversas certificaciones. Es investigador forense, preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Su trayectoria laboral, entre otros, destacan director general en Servicio de Investigación Forense, CEINFO, titular de la División de Criminalística de la FMCC, periodo 2020-2021, en Federación Mexicana de Criminalística y Criminología AC. Vocal en Observatorio de Criminología Vial México. Fue secretario general y coordinador del área de criminalística en la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, entre otros. Él ha tomado innumerables cursos, talleres y diplomados relacionados con el área de Derecho y la criminalística. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas jurídicas, además de ser conferenciante y docente. Doctor Mauricio Reséndiz Zamudio, le damos a usted la más cordial bienvenida. Es muy grato tenerlo entre nosotros y sabremos que la exposición que dará será un festín para todos los que estamos el día de hoy en este espacio académico. Le cedo los micrófonos, es su auditorio. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, por tan amable presentación y la gran oportunidad de Lex Informa de poder compartir un nuevo espacio con ustedes y con todo el público que nos ve a través de Facebook. Bien, en este caso nos toca hablar de un tema que en muchas ocasiones ha sido olvidado en la implementación de este nuevo sistema. Sin embargo, es una figura la cual inclusive la implementaron en el Estado de México, que fue de los primeros en poder aplicar ya esta nueva reforma, entre comillas nueva, claro está, en el 2008. Y bueno, en breve voy a comenzar en primera instancia por comentar sobre la participación de los expertos en diversas materias en el campo de lo forense. Desafortunadamente o afortunadamente para algunos, las ciencias forenses se han vuelto una herramienta primordial para poder establecer el elemento material del delito en cualquiera de las teorías del caso que se esté manejando, ya sea por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa. Sin embargo, seguimos teniendo muchos operadores del sistema, el cual consideran que la participación del experto forense, del perito, en este caso del consultor técnico, pues tiene una importancia menor o en algunos casos pues no tiene relevancia. Y eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque estamos en una materia que ostenta y se adjudica muchos términos científicos, lo cual es el derecho, lo cual regula precisamente la actividad en sociedad, la relación, etcétera. Pero también esto nos obliga
en el caso de la ley penal, nos obliga a seguir estas reglamentaciones a efecto de poder convivir sanamente. Para estas reglas, que son los delitos, tenemos precisamente diversas teorías que implican en ellas el acto como tal, en algunos la omisión, en algunos el poder hacer, etcétera. Pero en el caso que vamos a mencionar en estos momentos, nos vamos a evocar exclusivamente a la cuestión del resultado. Y el resultado es de donde parte el experto forense en muchas de las ocasiones para poder otorgar precisamente esta situación veraz. Hablo de una historia científica a la par, obviamente, o al contraste de la historia jurídica del hecho que se investigue. No hablaré de una historia, de cada quien poder inventar lo que quieras. Por eso, precisamente, la cuestión de la ciencia nos viene a dotar de este elemento. Debemos entender también otra cosa. Aquí no se trata de una cuestión dogmática, donde simplemente el hecho pasó y así es, y no podemos preguntarnos nada al respecto. Al contrario, el hecho ocurre y hay que ver de distintas formas cómo obtener esa verdad científica. Y claro está que esa verdad científica se puede partir del conocimiento de las preguntas de la ciencia. No me referiré tampoco a las dichosas preguntas de oro de la criminalística, porque considero dentro de la experiencia y el estudio que he podido tener que no hay unas 7 preguntas de oro de la criminalística. Es una cuestión muy romántica, pero son las preguntas de la ciencia. Cualquier materia que esté apegada al método científico tiene que realizar esta serie de preguntas. De ahí, obviamente, partimos a lo que es la figura. Tenemos un proceso, en ese proceso de investigación, como ya lo referí, los auxiliares del Ministerio Público en una primera instancia lo van a dotar de elementos o herramientas, de datos de prueba que implican precisamente una guía o una línea, como le mencionan algunos, para la investigación. Pero ese camino que el Ministerio Público tiene que investigar forzosamente tiene que estar aparejado a la ciencia. ¿Por qué aparejado a la ciencia? En primera, porque es universal. En segunda, porque es falible. Eso es algo bien importante. Todos consideramos que la ciencia, o en su mayoría, que la ciencia es absoluta, que es una y que no puede ir en contra o contravenir ningún elemento. Y eso es totalmente falso. La ciencia es falible. Por lo tanto, se puede generar nuevo conocimiento gracias a estas circunstancias. Precisamente en el campo jurídico tenemos, durante esta investigación que se realiza, tenemos elementos de carácter objetivo y de carácter subjetivo. En el caso de los elementos de carácter subjetivo, lo he mencionado anteriormente, podemos considerar toda aquella manifestación de la voluntad de alguna de las partes. Puede ser la víctima, puede ser los testigos, en donde el factor de la apreciación viene a ser preponderante. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia la persona que vive el momento o que menciona o establece que ha presenciado el momento, deberíamos de contemplar diversos factores, cosa que desafortunadamente en nuestro sistema no se ha podido cristalizar o no se ha podido robustecer en este sentido. Ya que si yo manifiesto haber estado en un ambiente, en una calle solitaria a las 2 de la mañana, con escasa luz artificial, nula luz natural, lo cual va a generar algunas condiciones específicas que el mismo testigo refiere, pero que se contrastan con el resultado que otorga en esta manifestación de los hechos, donde plenamente ve a un sujeto de tales características que en su cintura portaba un objeto, al parecer un arma de fuego, y que observa cómo saca este objeto de la cintura y lo detona 2 veces frente a él. En la serie de preguntas sobre esta situación subjetiva o meramente subjetiva, se le cuestiona, bueno, ¿a cuántos metros te encontrabas al momento de los hechos? Bueno, como 30 o 40 metros.
Ok, está perfecto. A 30 o 40 metros todavía se puede referenciar algún tipo de estímulo visual, pero, ahí va el pero, no vamos a tener la certeza de particularidades ni del sujeto ni de las acciones, y mucho menos de los objetos que se van a involucrar en el desarrollo de este evento. Entonces, como lo reitero, hay variables, como en toda la ciencia, hay variables como la salud visual, hay variables como el entendimiento, hay variables como el conocimiento inclusive de la persona. No es lo mismo el dato que te aporte una persona instruida en artes marciales o en armas de fuego, al ver cómo se detona o al ver el tamaño del objeto, etcétera, a una persona que nunca ha tenido un contacto con un arma de fuego o con algún elemento de estas características. Entonces existen variables dentro del testimonio que generan precisamente en la cuestión de la ciencia, y aclaro, generarían una duda que tendría que ser corroborada científicamente por medio de la estadística, por medio de la comparativa o por medio precisamente de la experimentación. Eso es lo que nos dota el método científico. Todos hablamos en audiencias, hablamos en las aulas, que el perito y los abogados consideran que el método científico, pero aquí habría que preguntarnos, ¿en realidad en las ciencias forenses aplicamos el método científico? Ok, sí, ¿cómo lo hacemos? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Por qué me refiero en este caso a la cuestión pericial? Porque de ahí va a partir nuestra otra figura del consultor técnico. Ya tenemos una figura definida que es el perito. Sin embargo, también debo aclarar, el perito en realidad no tiene una personalidad jurídica real en nuestro sistema. Porque si bien es mencionado en el Código Nacional, no tenemos ningún tipo de autoridad o participación autónoma porque depende del Ministerio Público su utilización, el objetivo que tengan, el grado de participación, etcétera. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque precisamente aquí se contrapone a lo que deberíamos de hacer los peritos en el caso de una investigación. ¿Cuál es? Llegar al fondo de esa experimentación con todos los resultados que nos arroje y las comprobaciones debidas para llegar a ciertas conclusiones. En el caso de los peritos, llámese particulares, llámese oficiales, no llegan hasta las últimas consecuencias en su trabajo. Simple y llanamente contestan o refieren el conocimiento que se les es solicitado exclusivamente. ¿Y cuál viene siendo el error? Precisamente cuando tenemos operadores del sistema, llámese defensores, llámese ministerios públicos, que no tienen idea de qué es en realidad el sujeto como perito y la herramienta como la pericial que va a determinar un hecho desde el punto de vista científico. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en las audiencias te preguntan, ¿no? Ok, dígame, perito, ¿usted le constan los hechos? No, no me constan. Yo no estuve presente. Me constarían desde el punto de vista científico, porque ya lo comprobé, porque ya lo cotejé, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista científico, sí, sí lo puedo determinar así, pero no desde el punto de vista presencial. Por lo tanto, ahí viene una mala interpretación de este medio de prueba, porque en lugar de atacar precisamente un fondo, se atacan muchas veces las formas, ¿ok? Y precisamente tomando en consideración esto que acabo de mencionar, ahora nos vamos a traspolar al consultor técnico. ¿Por qué? Porque en la ausencia de esta figura que viene en el Código Nacional, en el artículo 136 de este código, al estar ausente de la participación en el interrogatorio o contrainterrogatorio como auxiliar del órgano que es oferente de la prueba, pues entonces estamos dándole una carga a los operadores, ya sea, repito, defensa o ministerio público, posiblemente de un conocimiento que de manera general poseen, pero no de manera específica o la experticia debida a ello. Aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque el abogado a lo mejor cursó un diplomado de 6 meses de criminalística, ¿ok? Y entonces con él considera suficiente
una materia tan vasta como la criminalística para poder llegar, sentarse y interrogar o contrainterrogar, dependiendo de la posición, a un experto en la materia. Vamos entendiendo a este experto, a cualquier persona en un arte, ciencia, oficio, etcétera, que sea continuamente, precisamente generando un conocimiento sobre esta materia, o que sea en su definición o en su currículum de vida un experto de X circunstancia, ya que no hay tal vez una materia definida. Y voy a citar en una ocasión en la cual participé como perito en criminalística y la Ministerio Público en Morelos, que era de la Fiscalía Antisecuestros, a mí me pregunta al momento ya del contrainterrogatorio, me dice, dígame, perito, ¿usted tiene una especialidad en secuestro? Híjole, a mí me causó mucho conflicto la pregunta, porque yo decía, no es posible que me esté preguntando de manera literal, sería una burla, porque no hay una especialidad en secuestro como tal. Si yo la interpreto en este interrogatorio, en este contrainterrogatorio, entonces podría decir, bueno, me está hablando sobre mi experticia en el análisis del secuestro. Y lo único que me resta contestar es no, porque son preguntas cerradas. Entonces, al momento de de contestar el no, yo ya estoy dando una impresión. Sin embargo, obviamente, recae también esta respuesta en el análisis que haga el juez de mi desahogo. Va a decir, bueno, ok, no tiene una especialidad en secuestro, pero no existe, no hay un registro de una especialidad en secuestro. Entonces, ese tipo de preguntas, reitero, que tratan de ser de forma, no de fondo, es donde nos causa el problema al momento de estudiar y debatir en una etapa del proceso como el juicio oral, la etapa de juicio. Ahí es donde desgastamos mucho al órgano de prueba en preguntas que solamente buscan sacarlo de su zona de confort, pero no de cuestionar su trabajo desde el punto de vista científico. Nos siguen lloviendo preguntas como dígame, perito, ¿usted estuvo en el lugar de los hechos al momento del suceso? No, yo no estuve porque yo soy privado. Sí, probablemente tampoco tus órganos auxiliares estuvieron, porque el suceso ocurre en un tiempo determinado y la intervención de los órganos de investigación en otro. Entonces, son preguntas totalmente ambiguas, fuera de lugar, que se generan sin un conocimiento pleno de la materia. Vamos a las acreditaciones, comienzan a hacer una situación de interrogatorio sobre las acreditaciones, por ejemplo, de un perito privado. Oye, ¿dónde estudiaste? Oye, a mí me dice un ministerio público, perito, dígame, ¿qué institución pública avala su experticia? No hay un elemento de carácter legal que a mí me obligue a entrar a una institución pública o a avalar una institución pública desde el punto de vista de la experticia como tal, que provenga, por ejemplo, como un perito oficial que ostentan una credencial que dice ahí servicios periciales, el nombre del perito y atrás la firma y quién es el jefe superior o inmediato superior, y eso es lo que avala precisamente el conocimiento. Desde el punto de vista de la fiscalía, es lo que permite decir él es el experto. Pero ya en un juicio, en un interrogatorio y contrainterrogatorio, ahí es donde se tiene que demostrar en realidad si eres el experto idóneo, si en realidad el conocimiento que tú estás aportando es un conocimiento que va a generar precisamente una convicción en el juez sobre el estudio del delito. Ahora bien, entendiendo el consultor técnico, tendría que auxiliar a las partes, a la defensa o a la fiscalía, para poder cuestionar de manera correcta, y vamos a ponerlo desde este punto de vista, de un tú a tú con el experto, de manera indirecta, queda claro, porque el consultor técnico no tiene una participación directa, no tiene una personalidad acreditada en juicio, etcétera. Entonces va a ser de manera indirecta, pero en realidad sería un tú a tú con el experto.
sabiendo yo o pudiendo ser un abogado que tiene una formación de 20 años, que tiene muchos diplomados en ciencias forenses, etcétera. Pero en realidad lo practico, en realidad lo conozco a fondo, en realidad yo me podría poner a debatir con una persona, un experto que cotidianamente aplica ese conocimiento. Esa tendría que ser una pregunta objetiva por parte de los operadores del sistema, para que entonces tengamos la seguridad de que no necesito un consultor técnico, no necesito a un experto que me diga, oye, ¿sabes qué? Pregúntale desde este punto de vista, ¿qué técnica utilizó? ¿Cuáles fueron los instrumentos de laboratorio que ocupó? ¿Están certificados? ¿Qué tipo de técnica es la más viable para este análisis en concreto? Que me preguntaba igual un ministerio público recientemente, oiga, dígame una cosa, usted dice que el médico no puede determinar el agente vulnerante. Y le dije, no lo puede determinar. Podrá determinar la mecánica de los hechos, podrá determinar la naturaleza de la lesión, las características, inclusive dar una opinión sobre la temporalidad o a grosso modo, un diagnóstico de ello. Pero determinarme una circunstancia de agente vulnerante, de qué la causó, y todavía establecer en su dictamen que la escoriación lineal de tanto por tanto que se encontraba en el antebrazo derecho, en forma horizontal a la línea media, fue ocasionada por el borde de una uña en fricción. Híjole, para que yo determinara eso, tendría que haber obtenido células epiteliales de la uña, tendría que haber establecido con un microscopio, obviamente, si hay un desgaste en la parte de la uña del agresor. O sea, si nos fuéramos en realidad a la aplicabilidad real de la ciencia forense, al análisis del pequeño detalle, como nos vienen diciendo muchos autores clásicos desde hace mucho tiempo, tenemos la ciencia del pequeño detalle y nos vamos a la cuestión general, a determinar cuestiones, por ejemplo, una aportación de arma. ¿Cómo determina la aportación de arma? No, pues el testigo dice que la traía, el policía dice que se la quitó. Bueno, ¿y cómo lo vamos a demostrar materialmente? No se puede. Ok, no se puede, ¿en qué casos? ¿Y en qué casos sí? Porque habría también que hacer una valoración al respecto. La misma sangre, te encuentras con análisis en donde se obtuvo líquido hemático de un goteo estático de tanto por tanto, el cual es compatible con el ser humano. Hasta ahí te deja el dato. ¿Sí? Oiga, perito, dígame, por favor, usted menciona que las células o el muestreo hemático pertenecen a un ser humano. ¿A quién pertenecen, perito? ¿A qué ser humano? No lo puedo determinar porque yo no soy el competente, no lo puedo determinar porque no tenemos las herramientas adecuadas, no lo puedo determinar porque no fue lo que me solicitó el Ministerio Público, y en contrario sensu, también al perito privado tendríamos que preguntarle todos esos elementos. Ahora, en este contraste, dentro de un interrogatorio realizado obviamente por las partes, la defensa y la fiscalía, tendríamos, repito, que auxiliarnos de un consultor técnico, para que entonces, en el caso de que nosotros, operadores del sistema, no entendamos el lenguaje científico que ocupa cada materia, podamos tener una especie de traductor con una esencia, una sustancia específica que te diga, ¿sabes qué? Te está mencionando que tales células no fueron encontradas en el cuerpo de la víctima. Ok, ahí ya poder relacionarlo entonces. Ahí sí, reitero, y lo digo con mucho respeto, el conocimiento del abogado, llámese fiscal o llámese de la defensa, sobre la materia específica criminalística, química, balística, medicina, ese pequeño conocimiento ahora sí sería perfectamente aplicable después de la traducción del experto y la orientación que nos proporcione para la siguiente pregunta o para el siguiente cuestionamiento. Pero ¿qué ocurre? En muchos de los casos viene el interrogatorio, das una respuesta técnica y a veces a mí me ha tocado,
de repente que me hagan la referencia, por favor, perito, no ocupe tanto tecnicismo. Híjole, ¿qué dice uno? Bueno, pues, ¿cómo lo digo para que no pierda yo mi credibilidad como científico, como experto, y tampoco me vea insultante hacia un conocimiento del cual, pues a lo mejor los demás no lo tienen o no lo comprenden? Y eso es loable, realmente entender que hay cosas que yo no puedo saber o que todavía no estoy preparado para saber o no tengo el conocimiento de forma completa, entonces me auxilio de personas que van a generarme ese conocimiento. Por lo tanto, voy a terminar esta intervención, reitero, dando lectura al 136 para que todos lo comprendamos tal cual viene en la ley, porque inclusive es un único artículo del capítulo 8 que dice auxiliares de las partes. Reitero, no tenemos participación en ello, pero dice, consultores técnicos y por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar a las audiencias a la parte con quien colabora para apoyarla técnicamente. Como les referí, en el Estado de México teníamos ya una definición un poco más extensa en donde refería que el consultor no va a tener una participación directa, no puede intervenir en la audiencia, solamente puede aconsejar, ya sea de manera escrita o verbal, en voz baja, vamos a ponerlo así, al abogado que lo esté utilizando, al licenciado en Derecho que lo esté utilizando, para que el operador o la persona que está entrevistando pueda ocupar esa herramienta y genere un cuestionamiento directo al experto. Pero no, reitero, no tenemos intervención directa. Otra de las cosas que sí debemos de poner importancia al respecto, y le recomiendo yo la lectura de la prueba pericial en el razonamiento probatorio de la doctora Carmen Vázquez, donde habla precisamente de esta figura. Dice que ahí también hay un peligro en este tipo de figuras porque no se pide o no se comprueba en realidad la experticia del consultor técnico. No, porque no tiene personalidad alguna en el proceso. Entonces no sabemos realmente las partes si ese consultor sea el experto o no lo sea. Entonces, por ahí hay una circunstancia muy detallada. A mí me ocurrió también presenciar eso en una audiencia de desahogo, en donde habían llevado a un perito en hechos de tránsito para interrogar sobre un atropello, pero habíamos introducido dos materias, hechos de tránsito terrestre y a la par de criminalística e investigación forense. Entonces, habíamos dado dos puntos de vista. Me tocó participar a mí en primera instancia como criminalista e investigador forense, y en el momento que quisieron utilizar al consultor técnico, el juez le llamó la atención al Ministerio Público y le dijo que si su experto en auxilio era destinado a la criminalística y a investigación forense. El Ministerio Público dijo que no, que era su perito en tránsito por el hecho de tránsito que se estudiaba, y el juez le invitó a abandonar la sala hasta que fuera el desahogo de la prueba pericial en tránsito, porque para eso estaba destinado el consultor técnico. No hay una reglamentación como tal, reitero, más que ese artículo que les acabo de leer en esta circunstancia, pero sería interesante empezar a considerar tanto a los peritos como a los consultores técnicos algo imprescindible en una técnica, en una estrategia jurídica para poder precisamente robustecer o sustentar una teoría del caso adecuada con base al método científico de forma real y a la ciencia forense como tal. Eso sería mi aportación en el tema. Doctor, no sé usted qué opina al respecto. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante el tema que usted aborda, lo que es precisamente la necesaria conducción por parte de un consultor técnico dentro de lo que sería el interrogatorio contrainterrogatorio, en este caso, que hace el agente del Ministerio Público o que hace la defensa. Porque sí suele ocurrir lo que usted comenta de frecuente.
Yo fui juez de control, tribunal de enjuiciamiento, durante 23 años, 6 meses, claro, ya de control y tribunal menos años, ¿verdad? Y si nos damos cuenta con relación a la expertise, a veces como abogados creemos que tenemos mucha experiencia dentro del campo de las propias ciencias forenses y nos atrevemos a veces a llevar a cabo una serie de preguntas, ignorando a veces sobre qué versa o trata la experticia que se ha emitido. Cuando se cuenta, en este caso, con un consultor técnico, pues es estar hablando el mismo idioma, los mismos peritos, ¿no? Aunque sí hay algunas precisiones que me gustaría realizar. Esto lo hice en un último doctorado que tomé en ciencias forenses, porque los peritos se quejaban de eso. Y decían ellos, ¿por qué se tiene que cuestionar nuestra experticia? Obviamente quien la cuestiona son las partes procesales. Y eso tiene una razón, el saber hasta dónde en verdad hay experiencia por parte de aquel que se está presentando para el efecto de emitir la experticia. Ellos son los que ya mencionan a través de las preguntas cuántos dictámenes han en este caso emitido, ¿no? Hay quienes emiten 200 al mes, como son los oficiales, y hay quienes emiten 5 al mes. Pero yo creo que lo más importante y trascendente dentro del desarrollo de la prueba pericial no es precisamente, ahora sí, el conocimiento que en este caso se tiene respecto de la experticia que se emite. Yo le doy toda la razón a usted en ese sentido. Creo yo que como juzgador, si bien es cierto que hay un consultor técnico, debe ser el adecuado. Y el juez también se debe cerciorar de eso, porque el juez con eso va a garantizar, en este caso, un derecho ¿a quién? Ni siquiera al fiscal, a la víctima. A la víctima. Y si tiene asesor jurídico, obviamente que el juez también tendrá que velar por ello. Entonces, quiero presentar a un consultor técnico, sus credenciales, ¿cuáles son? Para que yo lo pueda admitir, ¿verdad? Porque de otra forma, si el juez no lo verifica, entonces pudiéramos tener un consultor técnico apócrifo, que pudiera ser de aquellos que creen que de veras conocen y dominan la materia, pero que a la hora de estar haciendo las preguntas ya sabemos que ni siquiera ocurre así. Creo que la postura que usted sostiene es buena, me parece muy adecuado, el consultor técnico debe cobrar relevancia, debe estar sometido, incluso pudiera ser a escrutinio del juez, y la propia protesta que puede llevarse a cabo dentro del desarrollo de su función como consultor técnico. La otra sería un poco más inviable que él pudiera preguntar de manera directa, aunque debería de ser, porque el derecho solamente le asiste a las partes, pero quizá con el tiempo la ley pueda retomar eso y los peritos platicar, pero la otra es que el juez no siempre es experto en la materia, más que la materia sobre la que va a juzgar, no la experticia, ni las partes procesales, ni los oyentes. Por eso a veces se requiere que el público que está presente pues conozca los términos técnicos sobre los cuales ustedes están versando o platicando o respondiendo o plasmados en la experticia. No siempre se conoce. Si usted a mí me dice tiene una sugilación en el cuello del lado derecho, yo digo, bueno, pues quizá yo la entienda, ¿verdad? Pero habrá quienes dentro de los que están como intervinientes no lo saben, el mismo interno, la misma víctima, etcétera. Si usted les dice que es la lesión amorosa, a lo mejor la pueden comprender. Ya si les dice que es un chupetón, ahí lo entienden de maravilla, ¿no? Creo que sería Claro. parte de lo que pudiera explicarse. A mí me queda más que claro, creo que es una postura muy adecuada y desde luego esto da lugar a otra parte. Yo creo que es la más importante, la presencia de los peritos, de los expertos dentro del desarrollo del juicio oral, que hoy sabemos que es trascendente y también es importante. Muchas felicidades, doctor. Creo que no tenemos ninguna pregunta, pero déjeme verifico. Pero Sí, la no verdad sé. es muy interesante el tema, ¿eh? Muy, muy interesante el tema. Tiene usted muchos saludos. Le voy a dar los nombres de las personas que le saludan. Muchas Cortés gracias. Berenice, Rodolfo Pérez González, Isabel Cajica Zárate, de Tlaxcala, Andrea Verónica 40, Lilibet Medina, dice que es un placer acompañarlo, de Juan Aguilar, de Quetzali Delfina Martínez Mackenzie, de Maritere Nori y de Luxi Martínez. Le envían muchos saludos, desde luego le felicitan por esta brillante conferencia. A mí también me lo ha parecido. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Reitero, la idea precisamente de este tipo de temas es que ampliemos las herramientas,
ampliemos el sentido de investigación en la cuestión legal y que, bueno, precisamente tomemos este auge que tuvo estas carreras de ciencia forense de manera positiva para poder emplear a estos consultores técnicos, para poder empezar con la experiencia en ese sentido. Yo considero, doctor, si me lo permite para cerrar, que sería una buena oportunidad de captar a los estudiantes que en verdad se comprometen con la ciencia forense, que buscan desarrollarla, pero que no han podido tener la oportunidad de entrar de lleno al campo. Podría ser una opción muy viable empezar a utilizarlos como consultores, ya de manera, o lo enfoco un poquito más a la manera de la defensa privada, para que acompañen en estas circunstancias, tal y como está ahorita el sistema, a los abogados en el análisis a lo mejor inicial de un expediente, o a lo mejor inclusive de acuerdo al conocimiento que vayan obteniendo, que ya los acompañen a las audiencias en los interrogatorios a los peritos de la contraparte. Yo creo que sería un buen comienzo porque tenemos muchos egresados en este tipo de materias y muy pocas oportunidades laborales. Yo siempre les comento en los grupos que he tenido oportunidad de vivir esta experiencia que es la docencia, siempre les digo, prepárense y ustedes analicen, entren en el trabajo y comprométanse. Yo creo que es importante, pero también necesitamos la otra parte, los abogados que den esa oportunidad a las nuevas generaciones en cuestiones forenses y que les empecemos a dar más participación, más relevancia para que se pueda esto ir puliendo al paso de los años. Ya ve que ni siquiera uno puede pedir su participación en desahogo porque no tiene personalidad como perito. Entonces, hay varias cosas por ahí que podrían trabajarse y ojalá y con este reiterado nutrimento de conocimiento que nos da, por ejemplo, ustedes con su espacio del Lex Informa, se genere esta conciencia y empecemos a tener mayor participación. Muchas gracias a usted, doctor, también por acompañarnos. Muy grato estar con ustedes. Muchas gracias. Otros saludos de Asim DC. Dice que muy bien, Alejandro Minuti, de Luxi Martínez, y también felicita a la revista Lex Informa. Tiene usted toda la razón. Sabemos que la criminalística como licenciatura de estudio y también como maestría, de especialización y doctorado ha cobrado mucha relevancia. Y yo creo que poco a poco, a través de las propuestas como la de usted ha hecho el día de hoy, indudablemente que tenemos varios personas que lo están escuchando y seguramente en lo subsecuente habrá algunos estudiosos o estudiantes precisamente de la criminalística ya sentados como consultores técnicos. La propuesta es buena, el impedimento no lo existe, solamente que sea un consultor y bien pueden acreditarlo. Pues doctor, no me queda más que agradecerle, doctor Mauricio Reséndiz Zamudio, el favor de su atención. Ha sido un tema de vanguardia, se me hace muy interesante y sobre todo la propuesta. Esperemos que no quede como propuesta. Sabemos que también este tipo de espacios dan la posibilidad de que aquellos que tienen a su cargo el poder proponer modificaciones a la ley y presencia, pues indudablemente puedan hacerlo. Yo creo que esto ya es un avance, por lo menos en este espacio de opinión. Es un granito de arena que seguramente, si se logra, llegará a muchos lugares. Muchas felicidades, doctor Mauricio Reséndiz Zamudio. Estamos en contacto. Yo le mando un fuerte abrazo también de parte de René Castelán Olguín. Bonita tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y a Lex Informa. Saludos a todos. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego.